Hola, buenas noches. Acabo de llegar de viaje y hablaba con Valerie para, para que me ayude a pasarles el video de la clase. Bueno, comentarles un poco lo que viene en el examen final, perdón, parcial, con las disculpas del caso, porque nuevamente se me ha suscitado una cuestión seguro menos importante que estar con ustedes, lo cual hubiese querido muchísimo el día de hoy, pero lamentablemente mañana, pero bueno, en fin, ya después se los contaré personalmente para, para hablar además de un tema laboral que es sumamente importante. Nada grave, pero es un tema que vamos a analizar. El examen parcial es básicamente, vamos a conversar, yo voy a llamar a 5 alumnos, van a quedar afuera los demás, y yo voy a tener un balotaje de preguntas que las voy a hacer minutos antes del examen o un día antes del examen, para conversar y a ver cómo van respecto a lo que ya hemos conversado, respecto a los temas que hemos visto en clase, ¿no? Nosotros hemos llegado básicamente a analizar el derecho de trabajo, hablar un poco de las constituciones, qué tipo de derechos laborales existen, por qué existe un régimen privado, un régimen público, por qué existen regímenes especiales, ¿no? Y después ya analizar claramente lo que es el trabajo regulado por el derecho del trabajo. Ahí tenemos bastantes temas que conversar. Y después vamos a ver el trabajo regulado por el derecho del trabajo, aquel cuadrito que vimos la vez pasada, las fuentes del derecho del trabajo. Y el día de hoy, cortito, voy a tocarles el tema ya del contrato de trabajo. Es decir, vamos a hablar ya no de aquella relación supuesta de lo que consiste en un contrato y cómo lo encajamos dentro de la protección del derecho del trabajo, sino ya estrictamente sobre lo que es el derecho del trabajo, o perdón, el contrato de trabajo. Todos los que están sentados allá y yo sabemos lo que es un contrato, ¿no? Es un negocio jurídico, en el caso del derecho del trabajo, que tiene como elementos un agente capaz, un fin lícito. Pero en estricto nosotros tenemos que ya entrar a tallar respecto del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, claramente, en primer lugar, tiene que establecerse bajo ciertos cánones que establece nuestra propia legislación laboral. Y es muy sencillo entenderlo. Esto no es ciencia de la NASA ni nada por el estilo. Si nosotros analizamos 3 elementos básicos que no pueden faltar en una relación laboral, que es la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio, bajo esos 3 elementos que no pueden faltar en una relación laboral, contrato de trabajo, vínculo laboral, repito, no pueden faltar porque tienen que darse de forma conjunta y copulativa como establece la ley, podemos claramente decirle a cualquier persona y a cualquier sujeto y en cualquier examen qué es un contrato de trabajo. Yo puedo variar la posición de las palabras y decir un contrato de trabajo es una relación entre un empleado y un trabajador, que el primero se subordina al segundo, es decir, el trabajador se subordina al empleador a cambio de una remuneración y tiene que haber una prestación personal del servicio. Eso es un claro concepto o una clara conceptualización de lo que es un contrato de trabajo. Podemos decirlo variado. Es aquella prestación personal del servicio remunerada y que está subordinado el trabajador al empleador. O podemos decir, es aquella relación remunerada, ¿no? Y subordinada en cuyo acto se da una prestación personal del servicio. Entonces ustedes pueden ver y analizar, y no me voy a dejar mentir, que cuando nosotros revisamos cualquier legislación laboral del mundo y buscamos qué es un contrato de trabajo, siempre vamos a encontrar esos 3 elementos. Nunca van a faltar. Siempre van a estar esos 3 elementos de forma conjunta. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es establecer y tener en claro, así como el ejercicio que hicieron ustedes, entendiendo qué tipo de relación, de actividad humana está protegido por el derecho de trabajo, el día de hoy, o bueno, hoy, mañana por la mañana,
pueden salir a la calle a decir, a ver, ¿qué tipo de relación contractual es una relación de trabajo? O un vínculo laboral, o un contrato de trabajo, ¿no? Que son sinónimos. Y preguntan y analizan, a ver, la señora que vende chicles en la esquina, ¿está trabajando? ¿Es una trabajadora? ¿Está subordinada? ¿Está remunerada? ¿Presta servicios personales? El señor que maneja la combi, ¿es un trabajador? ¿El chofer de la combi es un trabajador? ¿El profesor de la universidad es un trabajador? ¿Mi papá es un trabajador? ¿El taxista es un trabajador? Entonces, todo eso pueden hacer ejercicios para efectos de establecer dónde o qué es un trabajador. Entonces, repito, dentro de un contrato de trabajo no pueden faltar estos tres elementos: subordinación, remuneración y prestación personal de servicios. ¿Qué es la subordinación? La subordinación es aquella capacidad que tiene el empleador, solo el empleador para con el trabajador. La subordinación es una capacidad que se determina por capacidad de control, capacidad de dirección y capacidad de sanción. ¿De acuerdo? Entonces, la subordinación es la capacidad de control, de dirección y de sanción que tiene el empleador para con el trabajador. Esas tres capacidades nunca las puede subrogar el trabajador. Si nos vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de la capacidad de dirección, un trabajador recibe un reglamento interno. Eso es claramente eso es claramente hacer física una capacidad de dirección. Oye, esa es mi dirección hacia ti. Tú tienes que hacer esto, este es tu horario, esto es lo que no puedes hacer, tienes que venir vestido de esta manera. Esa es la capacidad de dirección que tiene un empleador para con un trabajador. Así se hace efectiva, digamos, ¿no? Así se efectiviza una capacidad de dirección. O cualquier reglamento. O por ejemplo, ese es el horario de trabajo. O por ejemplo, a esta zona se entra con determinada ropa. O con determinados mecanismos de protección, con casco. A este lugar no puedes caminar a la izquierda, tienes que caminar a la derecha porque pasan buses, no sé. Todas esas instructivas que nos da un empleador cuando entramos a un puesto de trabajo son claramente la puesta en práctica o puesta en marcha de la capacidad de dirección. El reglamento de seguridad en el trabajo, por ejemplo, es un claro ejemplo de una capacidad de dirección. La capacidad de control es aquella capacidad que tiene el empleador para con el trabajador de controlar la actividad. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen la evaluación de los profesores, los funcionarios de la universidad revisan esta evaluación para controlar al trabajador, que en este caso es el profesor, y van a decir: señor profesor, esta es su evaluación, tiene que mejorar aquí, tiene que mejorar allá. Un trabajador que trabaja en producción, yo les he contado que yo he trabajado en producción, haciendo jugos, haciendo otras cosas, tienes un supervisor que camina al lado tuyo y te dice: oye, esto está bien, esto está mal, mejora aquí, mejora allá. Esa es claramente la efectivización de la capacidad de dirección. Y evidentemente, si tú no cumples con esas capacidad de control o capacidad de dirección, puedes ser sancionado. Repito, la subordinación entonces es claramente estas tres capacidades que tiene el empleador para con el trabajador. ¿De acuerdo? Repito nuevamente también, el trabajador no puede subrogarse esa capacidad, solo le corresponde al empleador. El trabajador no puede decir: yo voy a trabajar como quiero, yo dirijo mi trabajo, no. El trabajador no puede decir: a mí no me controla nadie, yo produzco como me provoca. Y el trabajador pues no puede decir: yo me voy a sancionar, o en todo caso, yo no me quiero sancionar, o no quiero que usted me sancione, señor empleado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clara efectivización de la capacidad de la subordinación como elemento del contrato de trabajo. La remuneración, creo que no hay mucho que decir, es aquel emolumento, aquella retribución que recibe el trabajador como contraprestación de su prestación personal de servicio. El trabajador se somete al empleador, somete su actividad, somete su producción, somete su inteligencia, somete su cuerpo para trabajar, ¿no? Y por tanto el empleador le paga una remuneración, conocida como salario, remuneración, mensualidad, como quieran llamarlo, salario. Dicho sea de paso, se le conoce ese nombre de una palabra de la antigua Roma, que a los romanos se le pagaba con bloques de sal, y de ahí nace el nombre de salario, saler, sal. Se le pagaba con sal porque era un bien riquísimo, un mineral muy rico. Entonces
no se les pagaba con dinero, sino se les pagaba con sal. De ahí viene el término salario, salea. ¿Ok? Entonces, la remuneración en nuestro país puede ser en dinero o en especie. Eso lo vamos a ver en su momento cuando revisemos el tema de las remuneraciones. Pero la remuneración, entonces, es también un elemento del contrato de trabajo que no puede faltar en una relación laboral, pero que está dirigida a componer la relación laboral y el contrato de trabajo. Y por último, la prestación personal de servicios, que es un elemento no menos importante. Muchos jueces, muchos vocales, muchas resoluciones judiciales establecen que es el más importante. Hay una pelea entre la subordinación y la prestación personal de servicios para decir cuál es el elemento más importante de la relación laboral. Analicémoslo en su momento, ¿no? Pero en este caso es un elemento más que compone la relación laboral, que compone el contrato de trabajo. ¿Y qué cosa nos quiere decir la prestación personal de servicio? Que el contrato laboral es intuito personal, es decir, no puede derivarse, no puede otorgársele a otra persona. Yo no puedo decirle, en mi trabajo, en mi oficina, no puedo decirle a mi hermano que vaya a sentarse en mi oficina a trabajar por mí, porque yo un día no quiero ir a trabajar. No puede pasar esto. Ustedes dirán, pero, por ejemplo, usted podría mandar a alguien a la cátedra a dictar por nosotros. Sí, podría hacerlo porque el trabajo de catedrático o de profesor universitario es distinto. De menos en menos, o de más en más, mejor dicho, se están limitando esas situaciones de que presenten a un profesor como titular de una cátedra y se aparezca cualquier persona a dictarlo. ¿Por qué? Porque los alumnos podrían tener claras quejas de que el profesor no viene. Entonces, han habido ya conflictos en otras universidades de que presentan un profesor con esos apellidos rimbombantes y va el asistente y los alumnos se quejan ante de copy y hay un claro problema. Pero bueno, no es el caso. No es mi caso tampoco, acá estoy yo frente a ustedes. El caso es que la prestación personal nos dice o nos indica que el contrato tiene que ser prestado, en el caso del trabajador, personalmente por quien está siendo trabajador de ese vínculo laboral. No puede derivarse ese contrato. Si ese contrato se deriva, se iniciaría otra relación laboral con ese tercero, ¿no? Pero el contrato es un contrato personal. ¿Quiénes son los sujetos de una relación laboral? Es importante tenerlo en cuenta. El empleador y el trabajador. El empleador puede ser una persona jurídica, puede ser una persona natural, también. Puede ser un grupo de personas, y les explico las tres. Una persona jurídica puede ser una universidad, un banco, ¿no? Representado evidentemente por un apoderado, una persona jurídica. En el caso de un empleador, persona natural, puede ser aquellas mamás que contratan o papás que contratan trabajadores del hogar. Un trabajador del hogar trabaja no para una casa, trabaja para una persona. Entonces, en base a ello es que el contrato de trabajo es el trabajador y una persona natural como empleador. Y cuando hablamos de un grupo de personas que pueden ser empleadores, digamos, muchos de nosotros vivimos en edificios. Yo les estoy hablando de mi apartamento. Han entrado a mi casa y bienvenidos sean. Cuando tenemos un edificio, generalmente, no sé si han escuchado, la junta de propietarios. La junta de propietarios es una persona jurídica, es un grupo de personas. ¿Y a quién contratan? A los señores de seguridad. A veces en los edificios hay gente de seguridad que abre la puerta, que te ayuda a cargar la bolsita, quién sabe qué, la chamba que hacen la gente de seguridad o los señores que están en la puerta del edificio, ¿no? Esos son empleadores de grupo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persona jurídica, una empresa; persona natural, la señora que contrata a una trabajadora del hogar o a un trabajador del hogar; y tres, cuando hablamos de grupo de personas, hablamos claramente de una asociación, una agrupación que contratan a un trabajador. En este caso he puesto el ejemplo de un edificio o un condominio que tiene una junta de propietarios y contratan a una persona de seguridad o una persona de limpieza. Otra de las personas que forman parte del contrato de trabajo es evidentemente el trabajador, ¿no? El trabajador, quien brinda el servicio por cuenta ajena, eso ya lo hemos conversado, están en las diapositivas, ¿no? ¿Quién es el trabajador? El trabajador solamente puede ser una persona natural.
El trabajador no puede ser una persona jurídica. Y eso es lo que ustedes se preguntan, me van a decir, pero las señoras que limpian en la universidad son personas que trabajan en una empresa, o sea, usted está contratando a la empresa. Sí, pero ahí no hay relación laboral de la universidad con las señoras que limpian. Hay relación laboral de las señoras que limpian con la empresa para la cual trabajan. La universidad tiene un contrato civil de prestación de servicios con la empresa donde trabaja la señora. Eso se llama intermediación. Eso se llama tercerización, eso se llama, eso va a ser materia de análisis en la siguiente clase. El próximo viernes. El próximo viernes es el examen. Siguiente. Ok. Entonces, después en la siguiente diapositiva tenemos el personal de dirección y confianza, que en realidad no tenemos que analizarlo, no va a ser parte de la evaluación, ténganlo en cuenta. Las obligaciones de las partes son clarísimas: el empleador de pagar, tratar al trabajador con dignidad, del trabajador proceder con buena fe. ¿Por qué proceder con buena fe tiene que proceder el trabajador? Porque el quebrantamiento de la buena fe incluso es hasta causal de despido. Fíjense, yo puedo tener en mi empresa o en la empresa que ustedes consideren un tesorero y tengo dudas de un tesorero porque tiene muchas deudas, porque tiene mucha plata o hace mucha... Yo podría, de repente no despedirlo, pero siempre tener cierta suspicacia respecto a su relación laboral. Y si hay alguna pérdida de dinero y posiblemente él sea responsable, no hay forma de mantener el vínculo laboral con una persona así. El Estado no es parte de la relación laboral. El Estado, básicamente, Ministerio de Trabajo y Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, son agentes o son entidades. En el caso del Ministerio de Trabajo, es una entidad que expide normativa, que regula, que protege la relación laboral, y la SUNAFIL es la Superintendencia de Fiscalización, es quien fiscaliza el cumplimiento de normativa laboral. No son parte de la relación laboral porque solo parte de la relación laboral es empleador-trabajador. Ellos son como externos que están supervisando que las cosas vayan bien, lanzando normas, lanzando directivas, lanzando cuestiones que van a ir regulando la relación laboral. Dicho sea de paso, ayer salió una norma para los trabajadores que vayan en bicicleta, la vamos a conversar en su momento cuando estemos juntos. Ahí hay algunas definiciones de contrato de trabajo, ¿no? Pueden leerlas y van a ubicar dentro de esas lecturas de Guillermo Cabanelas o Alonso Lea, que están aquí en las diapositivas, que si ustedes buscan, por ejemplo, el contrato de trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios, prestación de servicios, ¿no? Con carácter económico, remuneración, ¿no? A cambio de una dependencia, subordinación. Ahí están los tres elementos, no lo invento yo, lo dice Guillermo Cabanelas, por ejemplo, ¿no? Alonso Lea dice, es el que liga al trabajador voluntariamente a prestar sus servicios, retribuidos por cuenta ajena, la ajeneidad ya la conversamos, dentro del ámbito de la relación, de forma de otra persona, es decir, subordinación física o jurídica denominada por el empleado. Estos elementos del contrato de trabajo que están en la siguiente diapositiva, solo los vamos a mencionar y les voy a explicar un poquito para que son características del contrato de trabajo. Los elementos son estos, las características son otras. Es consensual. ¿Por qué es consensual? Porque hay consentimiento de ambas partes, ¿no? Se requiere consentimiento de ambas partes. El contrato de trabajo, lo digo acá y lo repito y lo voy a repetir 1.000.000 de veces, no requiere escriturización, no requiere formalidad. Un contrato de trabajo escrito puede valer como no puede valer, y lo vamos a analizar cuando veamos los principios. El contrato de trabajo es oneroso. Evidentemente es oneroso porque se paga una retribución por la prestación personal. Oneroso. Se paga. Lo contrario a oneroso es gratuito. Y no es gratuito. Si no sería voluntario. Y el voluntariado no es trabajo. Los bomberos no son trabajadores. ¿Me dejo entender? ¿Por qué no son trabajadores los bomberos? Porque no tienen remuneración. Posiblemente estén subordinados y posiblemente presten los servicios de manera personal. Pero como no tienen remuneración, no es contrato de trabajo. Simplemente porque no tienen uno de los elementos. Y repito, los elementos del contrato de trabajo tienen que darse de forma conjunta. ¿De acuerdo? Es inalagmático porque es de prestaciones recíprocas. Mientras el empleador paga el dinero,
paga la remuneración, el trabajador está obligado a prestar el servicio. Por eso es inalámatico. Uno es acreedor y deudor a la vez. ¿Acreedor de qué? Acreedor de un servicio, el empleado, y deudor de la remuneración. Y viceversa, ¿no? El trabajador es acreedor de su remuneración y deudor de una prestación personal. Es de tracto sucesivo. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Porque se desarrolla día a día. El contrato de trabajo se debe desarrollar día a día, ¿no? Y con vocación hacia lo indeterminado. Y aquí hay un elemento importante que considerar. Los contratos de trabajo deberían, o por la generalidad, todos tienen tiempo indeterminado. Generalidad. Excepcionalmente puede ser a tiempos específicos, pero la generalidad, la norma y la norma nacional nos establece que la generalidad de los contratos de trabajo tienen que ser indeterminados. También lo vamos a analizar en su momento. Entonces es de tracto sucesivo, se desarrolla día a día y con vocación a la indefinición. Indefinición, indeterminado, claro. Va a terminar el día que te mueras, que renuncies, que te despidan por una causal, ¿no? Que hay un mutuo acuerdo, que te jubiles. Pero si no, no termina, continúa. ¿De acuerdo? Es personal porque no es susceptible de delegación. Aquí lo que le decía, prestación personal, no es susceptible de delegación. Si yo delego mi trabajo a un tercero, estaría habiendo un vínculo laboral con ese tercero, ya no conmigo. Se crea un nuevo vínculo laboral. Y es subordinado porque se somete a un régimen disciplinario. En la siguiente diapositiva vamos a ver los elementos que los acabamos de ver. Repito, estos elementos no pueden faltar. Y un concepto que hemos elaborado muy sencillo. El contrato de trabajo es aquel por el cual el trabajador se obliga a prestar sus servicios personales bajo la subordinación del empleador a cambio de una remuneración. ¿Ok? ¿Qué no es contrato de trabajo? Voluntariado, no hay remuneración, está claramente establecido. Las modalidades formativas, es decir, las prácticas preprofesionales y las prácticas profesionales no son contrato de trabajo porque la ley lo establece, la ley lo dice claramente. Las empresas familiares no son contrato de trabajo. Y aquí hago una explicación muy cortesera. Pero si yo voy a la empresa de mi papá, a la oficina de mi papá, no sé, donde mi papá tenga un negocio y me paga una remuneración y me pone en planilla, bueno, eso es distinto. Pero si tú vas y ayudas, apoyas y no te pagan una remuneración porque es una empresa familiar, no genera ningún beneficio social para el trabajador. Si tu papá o la familia tiene una empresa y decide poner a la familia en la planilla para que todos ejerzan ejecuciones, evidentemente es un contrato de trabajo. Pero por lo general las empresas familiares no tienen esto, ¿no? Yo me acuerdo que en algún momento iba a la oficina de mi papá a ayudarlo en algún momento y sentarme en el escritorio, quién sabe qué, y ayudarlo con algunos escritos. No necesariamente me pagaba, no había contrato de trabajo, mi papá me estaba hasta ayudando, diría yo, porque me estaba enseñando algunas cosas. Y los contratos civiles, los contratos de locación de servicio no son contratos de trabajo. Chicos, esto es muy sencillo. Le voy a mandar, esta diapositiva ya la tiene, le voy a mandar una diapositiva que he preparado de refuerzo, solo sobre contrato de trabajo, y les voy a mandar una lectura básica sobre los elementos del contrato de trabajo. No se me estresen, el día viernes estamos sentados ahí a conversar un poco para el examen, sin ningún estrés. Revisen, ustedes como ya leyeron hicieron las lecturas son complementarias. Yo no les voy a decir qué decía en la página 45. Por ejemplo, si les hablo un ejemplo, ¿no?, del contrato de trabajo y yo les pregunto qué es el contrato de trabajo a alguno de ustedes y ustedes me dicen el contrato de trabajo está y he leído una lectura que dice que Alonso lea que el contrato de trabajo es esto. Bueno, su respuesta está mucho más elaborada que el que me dice solo los elementos. ¿Me dejo entender? Las lecturas son para complementar. Las lecturas no son para que me las digan de paporreta ni de memoria. Eso no le sirve a nadie. Eso no le sirve a nadie. ¿Ok? Cualquier cosa que tengan y necesiten, solo mediante la delegada o mediante Valeria, o el delegado, perdón, en esta sección hay un delegado, que mando mis saludos, un fuerte abrazo, doctor. O mientras Valeria, le voy a decir a Valeria que le den mi teléfono al delegado para, si tiene alguna consulta, hacérmela o hacerme llegar cualquier cosita, pero no se me estresen. Nos vemos el próximo viernes para el examen
y todo va a salir bien, tranquilos, después vamos a conversar y si hay que recuperar, recuperamos, sí, pero sigamos avanzando, que es lo importante, para mí lo importante es que ustedes aprendan más que otra cosa, ¿ok? Bye, buenos días.